Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Amigas, amigos del auditorio, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues hemos estado platicando en otras plataformas de la ley migratoria que se está impulsando en el estado de Texas. Bueno, a pesar de que un tribunal congeló esta ley para detener y expulsar migrantes en Texas, el ex canciller Marcelo Ebrard advirtió que las autoridades de Estados Unidos determinarían este miércoles si continuaba en pie esta legislación. Ebrard explicó que la polémica de ley contra migrantes en Texas fue revivida porque es el eje de la campaña republicana, ya que las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, aclaró que esta ley tendría graves consecuencias para los mexicanos si se aprueba. Si se aprueba, se establece que cualquier persona que esté en Estados Unidos sin sus documentos se convierte en delincuente. Además, el ex canciller expuso que también podría establecerse un sistema muy parecido al cercano a varios modelos, donde migrantes podrían ser detenidos o arrestados solamente por su aspecto físico. No estoy exagerando, porque tú puedes ser detenido por tu aspecto en cualquier momento, tendrás que exhibir tus documentos y puedes ser llevado a la estación. Ya te imaginarás la cantidad de abusos y atropellos que va a haber. Una de las mayores preocupaciones para México, dijo que esta ley sea replicada en varios estados de Estados Unidos. Esto quiere decir que si Texas lo avala, otras zonas de dicho país lo podrían hacer. Si esta ley prospera, de aquí en adelante Arizona y cualquier otro estado fronterizo podría tomar sus propias decisiones. Texas podría tomar la decisión de enviar a migrantes a territorio mexicano, aunque México tiene derecho a oponerse. México puede y debe decir no admito ningún retorno bajo esta ley. Incluso el ex canciller agregó que autoridades mexicanas deben rechazarlo por la afectación en contra de los connacionales. Dijo que Estados Unidos cuenta con más de 11 millones de migrantes trabajando, quienes no tienen ningún derecho, no pueden hacer una huelga y no tienen prestaciones laborales. Algunos legisladores en Estados Unidos pues también se han manifestado en contra de esta ley migratoria SB4 de Texas, le llaman, Milton. Sí. Bueno, ahorita lo que está, ¿cómo se dice?, en juego, pues es obviamente la presidencia también allá en Estados Unidos. Y como bien lo comentabas ahorita, es una situación en la cual, pues, la campaña republicana está con todo. Y parte, y el soporte de la campaña republicana es lo antimigrante. O sea, ¿qué es lo que siempre ha dicho Trump? Vamos a volver a América grande otra vez. Entonces, parte de eso es un discurso de división, de odio, de coraje. Entonces, ahorita, de los estados de la frontera, solamente Texas es el único estado que es republicano. O sea, ni California, ni Nuevo México, ni Arizona, esos son demócratas. Entonces, ahí no creo yo que vaya a haber una ley parecida o que intenten un ordenamiento legal parecido al que están haciendo en Texas. Ahora, Texas siempre se cuece aparte, ¿no? O sea, siempre de Estados Unidos se cuece aparte. Entonces, y ahorita, parte del sur, el sureste es casi puro gobernador republicano. O sea, hasta Florida, o sea, de Texas hasta Florida. Alabama, Missouri, toda esa parte, ¿no? Entonces, pero pues eso pues prácticamente pues no es frontera con México, salvo Texas. Entonces, ¿cuál era el ordenamiento de la ley? ¿Cuál es la esencia del espíritu de la ley? El gobierno federal de Estados Unidos es el único que puede hacer el tema de las redadas contra migrantes, detener por esa situación a inmigrantes latinoamericanos y obviamente procesarlos y detenerlos. La ley, la SB4, con el gobernador Greg Abbott, que hace 2 años fue electo, en el 2020, hasta el 2026 habría elecciones para gobernador en Texas, pero ahorita le está echando ganitas pues para ayudar al movimiento republicano. La ley dice que cualquier policía local de Texas puede detener, arrestar y deportar a cualquier inmigrante. Entonces, aquí en México, parte de lo que decía Marcelo Ebrard, espérate, eso no, el que deporta
Es la Border Patrol, es el Homeland Security, algo así, y es el Servicio Nacional de Migración, ¿no? O sea, entonces, no es por ahí. O sea, lo local no juega en este aspecto. Entonces, y que iban a proceder el tema de las redadas. Entonces, ¿qué ha habido siempre, últimamente, Trump y los gobernadores republicanos, qué hacían? Cuando se venían temas muy álgidos en el Congreso sobre cuestiones migratorias, ¿qué hacían? Agarraban a los migrantes, los subían a camiones y se los dejaban afuera de las casas. O sea, a Nancy Pelosi, a varios legisladores de la Casa de Representantes del Capitolio, les dejaban ahí los migrantes afuera de las casas. Esto es lo que quieres, ahí te va, pum. Entonces, digo, es el modo muy rudo de jugar de los republicanos, pero es un estilo muy trumpiano, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso quieres? Que le ha funcionado, ¿no? Sí, ahí te va, palo. Entonces, les llenaban ahí en Georgetown les llenaban de migrantes ahí en Washington a los legisladores. Entonces, ¿qué fue lo que qué es lo que y qué es lo que hizo la Corte? Dijo, no pasa esta ley. ¿Por qué? Porque es la esencia, o sea, el gobierno federal es el encargado de hacer este tema. Entonces, lo local no juega en esto. Entonces, va para atrás. Entonces, y de hecho, en el discurso de la doctora Sheinbaum en Tamaulipas, pues celebró esta parte. Igual Marcelo Ebrard estaba diciendo, oye, esto no va a pasar. No va a pasar. Entonces, allá en Estados Unidos también se están cociendo habas, también están jugando a la política. Y en ese juego de la política también nosotros vamos en el tablero, ¿no? Javier. Mira, el tema inmigratorio es uno de los temas más álgidos, junto con el tema del tráfico de drogas y de armas entre México y Estados Unidos. Y Texas siempre, sobre todo el gobernador vigente, siempre ha traído una política de evitar a cualquier forma de mexicanos o cualquier latino entre en forma ilegal a su territorio. Hay que recordar que en años pasados este gobernador cerró la frontera. Por varias horas cerró en varias ocasiones la frontera con México, causando un grave caos. Y bueno, se vinieron nuevamente las disputas de tipo diplomático y también en cuanto a la vida política de Estados Unidos, porque se dice que está invadiendo esferas que le corresponde al gobierno norteamericano. El tema migratorio. El tema migratorio es una facultad, igual que en México es una facultad de la federación, aplicarlo y bajo ciertas políticas y ciertas reglas. Bueno, ahorita lo que estamos viendo efectivamente es que se está jugando una sucesión presidencial en los Estados Unidos y esta ley, bueno, pues esta ley faculta a la policía municipal o estatal a detenerte a cualquier persona con el simple hecho de que sospeche que entraste ilegalmente a territorio norteamericano y tienen facultades para sancionarte, fincarte responsabilidades de tipo criminal o expulsarte del territorio norteamericano. Efectivamente hay una disposición que está suspendida esta aplicación de esta ley, está en controversia, pero lo que estamos viendo es que se está jugando nuevamente con el tema migratorio, como sucedió hace 4 años con Donald Trump en cuanto a la política y anteriormente que han estado jugando con este tema y han obligado a México incluso a usar la Guardia Nacional para intentar detener este gran flujo que se está generando de muchos países que cruzan México. Recordar que incluso México en el sexenio pasado, en la nivel estatal, pues hubo ayuda o auxilio para los inmigrantes que querían llegar a la frontera con Estados Unidos, ayudándoles a su desplazamiento con la intención de que no se quedara en las entidades federativas. Pero lo que estamos viendo que México también ya está sufriendo este tema de los migrantes. En varios estados de la República, en Sinaloa lo podemos ver continuamente, a gente pidiendo dinero, apoyos, y en algunas partes ya se están formando algunas comunidades de algunos centroamericanos que se están quedando en territorio mexicano y que están causando problemas también de tipo social, de tipo económico y de tipo laboral. Bueno, lo que estamos viendo es que México va a tener que endurecer su política y también no permitir que el gobierno de Texas nos siga aplicando estas medidas. Hay que recordar que también la colocación de las boyas, que todavía sigue siendo un tema muy polémico en el Río Bravo, bueno, para intentar detener este flujo,
porque se dice que se está violando los derechos humanos por el riesgo que implica de por sí cruzar este río, que sabes es muy caudaloso, y con estas boyas que son un verdadero peligro. Efectivamente. Francisco. Bueno, ustedes pueden ir a Estados Unidos dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20. Lo hemos hecho quienes ya estamos mayores, ir cada tanto tiempo para allá. Y siempre es el mismo tema. Problema de migración y la discriminación a los migrantes. Siempre, o sea, esto no se mueve. Que ahora se ha potencializado esto, sí. El efecto de la pandemia, más las dictaduras que tenemos en el continente americano y parte de Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que llevaron a la extrema pobreza en muchos países centroamericanos. Esto ha provocado una masiva migración de quienes buscan llegar al llamado sueño americano. Y esto es incontenible. ¿Y qué hacen los norteamericanos, sobre todo ahorita en época de elecciones? Bueno, pues el tema de migración a uno les da para bien, a otros pues les puede dar para mal, y pues llegan a esos excesos que se cometen, por ejemplo, en Texas, con un gobernador que pues cada rato está inventando sus leyes, pero le dicen, ¿saben qué? Pues la enmienda que tenemos acá indica que estas son facultades del gobierno federal, vamos a llamarle así. Esto es cosa de nunca acabar, y una manera de, por ejemplo, del presidente Trump de decir, es que esos que llegan son puros delincuentes, etcétera, etcétera. Y bueno, él tiene sus seguidores, sus fanáticos que le creen. Mas, sin embargo, el problema ya se nos convirtió a nosotros a lo mejor más grave que a Allende el Bravo, porque cuando Donald Trump le impuso al actual presidente nuestro, López Obrador, de que mientras hacen sus trámites los migrantes de otros países en Estados Unidos, México tenía que atenderlos y recibirlos aquí. Ahí está la situación. Pero México no le dijo a Estados Unidos, oye, ¿de cómo va a estar esto? Y como dice Cabrera, ya tenemos un problema en varios estados de México, en la zona fronteriza. Ayer en la Ciudad de México hubo unas protestas ya de habitantes de ahí de una de las colonias céntricas, pues diciendo que haga algo el gobierno mexicano, primero para darles un tratamiento positivo a los migrantes, porque los tienen viviendo en la calle, en parques, en casas de campaña, hacinados, con todo lo que eso implica. Y dijo una de las voceras del movimiento, no es que nos moleste verlos, etcétera, etcétera, es que también la manera en que viven hacinados y de manera dolosa, eso nos empieza a afectar a todos de una manera u otra. Mas, sin embargo, para el presidente López Obrador, cuando le tocan estos temas, dice que pues son problemas ahorita político-electorales que hay en Estados Unidos. Mas, sin embargo, de repente México es candil de la calle y oscuridad de sus migrantes, y esto no lo detiene prácticamente nadie, y vemos cíclicamente, cada tantos meses, cómo desde alguna parte del Centroamérica empiezan a marchar hacia México para pasar la frontera miles y miles de migrantes que, por más Guardia Nacional que les pongan, etcétera, etcétera, pues muchos logran evadir ese cerco violentamente, arriesgan el pellejo, y bueno, y muchos, hay que decirlo también, en el tránsito, entrando a nuestro país y buscar llegar a la frontera, muchas veces pierden la vida, son extorsionados, son asesinados. Es toda una tragedia la que se está viviendo, y bueno, insisto, podemos regresar en 5 años o en 10 si Dios nos da vida, tarjeta de circulación, y vamos a estar analizando el mismo problema, o a lo mejor más grave. ¿Por qué? Porque entre más avanza el tiempo, vemos cómo se forman más dictaduras abiertamente en algunos países. Aunque nunca habíamos estado así aquí en México, Francisco, con tantos migrantes. No. De manera permanente, radicando de manera permanente. No. Muchos ya se quedan a trabajar aquí. Bueno, muchos ya se quedan a trabajar aquí. Por ejemplo, en Tijuana, el que quiere empleo y ahí se lo dan, etcétera. Sí. Pero la mayoría, Luis Alberto, pues lo que quieren es irse, ¿no? Por otro lado, a veces vemos en una esquina durante mucho tiempo a la misma familia. Decimos, bueno,
ya tiene muchos días. O sea, no siguen su camino en algunos casos. No. Por ejemplo, de repente tú te vas familiarizando a las esquinas con vas ellos. conociendo a la gente, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. A mí lo único que sí me molesta y bastante y me choca es el chantaje, ¿no? De tener a sus niños en los brazos dormidos. ¿Y cuál es el problema en nuestro Sinaloa, en nuestro Culiacán? Que imagínate en los meses, ¿no? Con el calor. Con el calor y todo eso, pues arriesgan a las criaturas. Entonces, yo les he dicho ahí a algunos haitianos y otros dominicanos, oiga, no hay necesidad que haga eso. Le voy a decir algo, en la percepción nuestra, nos da coraje que nos quiera chantajear con esa criaturita que trae usted ahí, pues dormido en brazos. No sé qué les darán para tenerlos dormidos, pero eso es lo único malo. Por lo demás, pues lo único que nos queda es aportar lo que esté a nuestras manos, darles agua, galletas para los niños, pan, qué sé yo. Pero en Culiacán no está tan grave el asunto, pero en otras entidades como la Ciudad de México, como Tijuana, como Ciudad Juárez, ahí sí. Vamos a conclusiones, Milton. Bueno, lo que decías tú ahorita, Francisco, y tú, Luis, sobre la migración. ¿Por qué? Aquí en México, ¿por qué? Porque a México se le denominó un tercer país seguro. O sea, ¿qué es esto? Que los grandes países desarrollados dicen, aquí hay que detener el tráfico. O sea, hay que encontrar un tercer país. O sea, el primero es de donde salen, el segundo es donde quieren llegar. No, un tercer país donde estén seguros, o sea, tengan alimentación, tal vez tengan trabajo, pero no nos molesten a nosotros. Entonces, ¿qué fue eso? El tercer país seguro, ¿qué fue? México. Entonces, ¿para qué? Y eso viene desde la Unión Europea, con tal de frenar la migración, ¿no? Entonces, en Estados Unidos dijeron eso. Recordemos aquella cumbre que se las echó a perder Porfirio Muñoz Ledo en Tijuana, cuando les dijo, la Border Patrol va a ser México. Y vamos a poner la frontera en el Suchiate, ahí en Chiapas. Y durante un tiempo lo fue. Durante un tiempo lo fue. Ahorita ya se relajaron otra vez. Con la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional para eso se hizo, en esencia, ¿no? Parte de eso. Ahora, volviendo a la cuestión de Texas, Texas obviamente lo gobierna una de las alas más conservadoras y más radicales. Si no es muy parecida o casi parecida a lo que es el Ku Klux Klan, ¿no? O sea, el gobernador Abbott es un Ku Klux Klan con sombrero y botas de vaquero. Y silla de ruedas. Ándale. Porque tiene el gobernador, hay que recordar, por un accidente que tuvo en la universidad, tiene parálisis de la cintura hacia abajo. Entonces, Abbott fue fiscal desde los 90s hasta el 2005, 2006. De ahí, posteriormente, fue fiscal general de Texas. Y de ahí brincó, de la Fiscalía de Texas, brincó a la gobernatura. Pero, ojo con esta parte. Por eso lo que se ve es que cada vez va a ir subiendo la pena cada vez más. ¿Por qué? Porque en Texas te puedes reelegir las veces que quieras como gobernador. Rick Perry fue gobernador del 2000 al 2015. Le cede el cargo a Greg Abbott. Y Greg Abbott ya lleva su primera reelección ahorita en el 22. Fue electo en el 16, va al 22. Y el 26 va a volver a haber elecciones. Entonces, recordemos, en Texas los demócratas no ganan desde el 94, ¿no? O sea, es un estado altamente conservador, o sea, altamente republicano. Entonces, mientras él siga subiendo las penas y endureciendo las penas contra inmigrantes, van a seguir votando en Texas por él, ¿no? Entonces, él se sabe esa fórmula, pues. Entonces, así va a jugar el gobernador Abbott y así lo está haciendo. Saludos a Humberto Chirinos desde Cerro Agudo Mocorito, dice Cerro Agudo Mocorito. A Gonzalo Mosqueda también y a Luis Fernando Murillo dice, acabo de ir a Cozalá, ahí miré en la plaza muchos haitianos trabajando, vendiendo mercadería. No todos los migrantes se van, dice, algunos realmente solo buscan una mejor vida. Gracias, Luis Fernando. Ere Torres dice, el mismo Obrador incitó a los inmigrantes a venir a México diciéndoles que aquí tendrían total apoyo, que no se les olvide. Dice Rubén Ríos, no hay más culpable que el gobierno mexicano por haber dejado entrar vía aérea por la frontera sur a los inmigrantes de otros países. Entre otras opiniones, Javier. Mira, el cruce normalmente por la frontera allá por el río Suchiate siempre ha habido, ¿no? Pero estaba muy controlado y no había tanto flujo de migrantes. México también tiene una política de migración que se entiende que para ingresar legalmente al país necesitas algún tipo de permisos. Y bueno, lo que ahí estamos viendo es que está abierta totalmente la frontera porque es prácticamente imposible detener estas masas humanas. Son miles y miles de migrantes que están abandonando por diversas causas sus países de origen.
Y lo que, bueno, en un principio se pensó que México solamente sería un país de paso, lo que estamos viendo es que se nos está quedando mucha gente, efectivamente, que está encontrando algunas fuentes de trabajo. Algunas comunidades, sobre todo de haitianos, en la Ciudad de México se han ido organizando y han buscado algún tipo de vivienda donde vivir, pero la mayoría que se está quedando en la vía pública, esto se convierte en un grave problema social y de salud pública. Y se está presentando en varios estados de la República. Posiblemente a Sinaloa, por las cuestiones climáticas, no lo hemos visto todavía, pero sí hay mucha gente, muchos extranjeros que están ya empezando a vivir y están buscando cómo quedarse, pero son los miles que lo que desean es llegar a los Estados Unidos, y con esta política de Estados Unidos, sobre todo en este gobierno tejano, que siempre ha sido con esta actitud de tratar de frenar a cualquier costo la migración ilegal, pues está tomando estas medidas, y que son polémicas sin duda, pero también que juegan un rol de tipo político. Y México pues ha sido muy flexible en cuanto a permitir la estancia de gente. Cierto, López Obrador dijo en un inicio que en el sureste le podía dar ocupación como trabajadores de campo a más de 250,000. Pero bueno, pues la gente empezó a decir, bueno, sí, pero ¿bajo qué salarios? También ese es otro asunto. ¿Bajo qué condiciones? Así es. Francisco. Y yo recuerdo que en la campaña final que lo llevó a la presidencia de la República, el candidato López Obrador prometió que de ganar él, ya nadie iba a tener necesidad de irse de su pueblo, de su comunidad, a buscar suerte a los Estados Unidos, porque las políticas públicas de su gobierno le iban a garantizar a esas gentes pues tener su propio ingreso y trabajo en sus comunidades. Vemos que eso falló. Siguen siendo muchos también de los nuestros pues que tienen que ir. Hoy en su mañanera desde Oaxaca, de un excelente buen humor, el presidente le tocaron el tema migratorio, y él sostiene lo mismo, pues, que él ya le ha dicho lo mismo que le dijo a Trump, y ahora se lo dice a Biden, pues que tienen que meterle lana a los Estados Unidos en los países donde está el origen de la migración tan fuerte ahorita que está en las fronteras en Estados Unidos. Y le dijeron, ¿pero qué propone usted? Pues que le meta a Estados Unidos unos 20,000 millones de dólares. El presidente ha propuesto que pongan por allá Sembrando Vida también. Y dice, porque como para la guerra de Ucrania sí tienen, dice. Y por ahí se va. Y cuando sale en defensa él de los migrantes en general y de los nuestros, dice que desde ahí de donde está él, pues le hace un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos en edad de votar y derecho de votar, pues que voten contra quienes se manifiestan así tan abiertamente como el tejano en contra de los migrantes. Es decir, este es un jueguito que no sabemos dónde acaba, pero cuando era candidato López Obrador y que ya tenía el problema encima Peña Nieto, pues dijo que cuando él llegara iba a haber total libertad para los migrantes. Y sí, llegó el presidente López Obrador y ahí vienen, y hasta les ponían autobuses, ¿no? Y cuando pasaba, yo recuerdo que cuando llegaron aquí a Sinaloa varios, Quirino les mandó pagar autobuses para que atravesaran rápido, y llega Tom y le dice, Pepe, ¿qué pasó? Le da un apretoncito Donald Trump, ¿no? Al nuestro, y va para atrás que le sobró jabón, ¿no? Fue muy sencillo. Entonces fue cuando México inauguró el gobierno federal, como en la nueva Border Patrol, como alrededor de 18 o 28 mil miembros de la Guardia Nacional, para intentar contener algo que está ya prácticamente fuera de control. 30 segundos, Milton. Bueno, de esos haitianos hay 110,000 en la ciudad, en México, y 45,000 en la Ciudad de México. O sea, y nada más en la Ciudad de México, y gran parte de ellos en Iztapalapa. Entonces, hay gentrificaciones a gentrificaciones. Los gringos gentrifican Polanco, o sea, cambian el aspecto urbano. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda y hay un desplazamiento de clases. Llegan los gringos a Polanco, pero en Iztapalapa llegan los haitianos. Entonces, las migraciones cambian también las formas de vida muchas veces de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Milton. 30 segundos. Bueno, Javier. es que algunas delegaciones están mucho más susceptibles a que esta gente se vaya quedando. Es una de las delegaciones más grandes con muchos problemas de inseguridad. A pesar que ahí está la Secretaría de Seguridad Pública, desde que se instaló el problema de la inseguridad, sí, creció en esta delegación, ¿no? Como en muchas otras. Bueno, municipios ahora ya no son delegaciones. Pero este tema de la migración en México, en muy poco tiempo, vamos a tener bastantes problemas en varias ciudades con esta gente que se está quedando y que no tiene dónde vivir dignamente, y que se va a convertir en un problema social y un problema también de salud pública, que es otro asunto que tiene que ver el gobierno mexicano. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Francisco. Y esto va a continuar el tema porque hay elecciones aquí, Bien. hay elecciones allá. Y bueno, todo indica que si al final de la jornada en Estados Unidos ya le permiten a Donald Trump ser nuevamente candidato, pues como los de aquí, Milton, se puede ir con Donald Trump allá a su casita en Florida. O a la Al Torre Trump. edificio, A la Torre Trump. Así a Nueva es. York. Pide una pizza, una Así cerveza. es. Sí, porque esa es la verdad, hay que A decirlo, gusto. a gusto. Entonces esto se va a poner mejor. En el Inter, pues bueno, a los que estén en tránsito aquí, de migrantes de otros países, pues nada, no se nos quita darles agua, darle galletas, etcétera, etcétera. Insisto, no es tan grave, pero sí, este es un fenómeno que cada vez va a ir creciendo más, porque muchos salen de sus lugares por seguridad, otros pues por hambre, vamos a decir así, y buscando el sueño americano, porque algún familiar de ellos ya llegó allá y les dice, mira, tú nomás entra y que aquí te consigo chamba en algo, ¿no? Pero en fin, por lo pronto pues es lo que hay, y pues vamos a ver en qué para, pero insisto, este es un tema inacabable e infinito. Así está la situación. Así están las cosas. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias, Luis Alberto, y hoy es cumpleaños de mi querido sobrino, Duilio Arismendi Roque, cumple 18 años. Luis, Muchas felicidades. 18 ¿te años. acuerdas cuando cumplimos 18 años nosotros? 18, Milton hace poco, Cabrera. De poquito. ¿Te acuerdas, Cabrerita, como la semana antepasada, no? Parece que fue ayer, fíjate. Dijo Armando Manzanero. Pues felicidades, mi querido Duilio, es un hijo modelo, un estudiante modelo, Muchas felicidades. un gran futbolista. Y bueno, pues te mando un abrazo, ya sabes, con todo el afecto y cariño aquí de tu tío. Y hoy cumpleaños don Jorge Aguilar, cumple 69 años de edad, y lo manda a saludar su hermano Leonardo. Muchas felicidades y que haya regalo. Haya regalo. Que haya regalo para don Jorge, ¿verdad? Y para Duilio también, Claro, el claro. abuelo. No, pues sí va a haber regalo. No sé si ya está o está por partir Muy bien. a Cancún. Ándale, qué chulada. O sea, brincó de los cascabeles a Ahí Cancún. nomás. Ahí de los nomás. cascabeles. Así de que Altata. métele a la chamba a Marco César porque se lo merece, Duilio. Ese es un muchacho de 10 increíble. Muy bien, muchas gracias. Como su tío. Muchas gracias, Francisco. Así nos despedimos, se quedan bien acompañados. ¿En qué vibra? El show de Mariconcho. Atención en Vibra Radio. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.